Continuando con la descomposición factorial de diferencia de cuadrados, vamos a resolver estos ejercicios. En el número 31 tenemos a más 2x más 1 elevado al cuadrado menos que afecta a x más a menos 1 y esto está elevado al cuadrado. Bien, entonces sacamos la raíz cuadrada a este y nos quedaría como a más 2x para la primera parte más 1 y para el otro pues sería x más a menos 1. A este le ponemos signo más y hacemos lo mismo acá, pero le vamos a cambiar el signo. Aquí es 2x más 1 y aquí sería menos x que afecta a menos 1. Bien, ahora reducimos términos semejantes y este me quedaría como a más 2x más 1 y este quedaría tal cual, más x más a menos 1. Y acá me quedaría a más 2x más 1, menos por más me da menos x, menos por más me da menos a, menos por menos me da más 1. Ahora sí ya tengo para reducir términos semejantes. A más a sería 2a. 2x más x sería más 3x. Y en el caso de los constantes tengo más 1 y menos 1 pues es 0. Entonces este me quedaría así. En la siguiente parte tengo a y menos a. Estos se eliminan o se hacen 0. Ahora tengo 2x menos x sería x. 1 más 1 sería más 2. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 31. Vamos con el ejercicio número 32 y tenemos el 32 es 4 que afecta a x más a elevado al cuadrado menos 49y al cuadrado. Bien, le sacamos la raíz cuadrada al primer término y sería raíz cuadrada de 4 sería 2 que multiplica a x más a. Esto, ahora la raíz cuadrada de 49y cuadrado sería 7y. Le ponemos signo más y lo multiplicamos por lo mismo, pero le vamos a variar el signo, x más a, cierro paréntesis, menos 7y. Reduzco términos semejantes y me quedaría 2 que multiplica a x sería 2x, 2 por a sería más 2a, más 7y. Y en esta parte de aquí me quedaría como 2x más 2a menos 7y. Entonces esto por este de acá, este que tenemos acá, 2x más 2a más 7y. Este sería el resultado de nuestra factorización para este ejercicio número 32. Vamos ahora con el número 33 y tenemos 25 que multiplica a x menos y que está elevado al cuadrado menos 4 por x más y elevado al cuadrado. Bien, le vamos a sacar raíz cuadrada a este y luego a este, pero fíjense bien, raíz cuadrada de 25 es 5 que multiplica a la raíz cuadrada de x menos y al cuadrado, entonces este queda igual. ¿Por qué? Por la división de exponentes, menos y. Y luego tenemos raíz cuadrada de 4 sería 2 que multiplica a x más y. Cierro y este sería más. Y acá sería 5 por x menos y menos que afecta al 2 x más y. Y cierro. Ahora reduzco términos semejantes, sería 5 por x, 5x, 5 por
menos y sería menos 5y. 2 por x sería más 2x más 2y. Esto que multiplica, esto sería 5x menos 5y, menos 2 por x sería menos 2x, menos 2 por y sería menos 2y. Ahora voy a buscar reducir términos semejantes. Yo tengo x y tengo x, 5 y 2 serían 7x. Tengo menos 5y más 2y, serían menos 3y. En el otro sería 5x menos 2x, 5 menos 2 serían 3x, y 5y menos 2y serían menos 7y. Este sería el resultado de nuestra factorización para el 33. Vamos con el 34 y último ejercicio de diferencia de cuadrados, caso especial. Entonces tenemos 34, 36 que multiplica a m más n, que está elevado al cuadrado, menos 121 por m menos n elevado al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a cada uno de estos y me quedaría la raíz cuadrada de 36 es 6, que multiplica la raíz cuadrada de m más n elevado al cuadrado es m más n. Luego la raíz cuadrada de 121 es 11, y raíz cuadrada de esto de aquí sería m menos n. A esto le ponemos signo más y ponemos lo mismo, pero le vamos a cambiar el signo, como bien saben. Menos 11 que afecta a m y a n. Y cierro. Vamos a reducir términos semejantes y me quedaría 6 por m serían 6m, 6 por n sería más 6n, 11 por m sería más 11m, más por menos me da menos 11n. Y cierro. Esto quedaría igual, 6m más 6n, menos por más me da menos 11m, menos por menos me da más 11n. Y cierro. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Aquí tengo 6 y 11 sería igual a 17m. Ahora 6 positivos menos 11 serían, para 10 son 4, serían menos 5n. Y cierro. Ahora para el otro tenemos 6m menos 11m sería menos 5m, m de mamá. Y ahora 6n más 11n sería más 17n. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 34. Recuerda, si tienes alguna duda puedes preguntar en la caja de comentarios. Esperemos que el espíritu de álgebra de Baldor te posea para que saques 10 en tu materia de álgebra de Baldor. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.